alcance que tiene la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Bogotá y de la que me he enterado, como siempre, a través de los medios de comunicación, advirtiéndole que este proceso tuvo proyecto de fallo durante 2 años. Siempre se demoraron un rato en que la sala se pusiera de acuerdo, porque ha habido en esto tantas maquinaciones y tantas presiones y tantas cosas indebidas que ese es el ritmo de un proceso que lleva 14 años, que no es mal tiempo para que dure un proceso civil. Pero recordemos qué pasó. Ecopetrol tenía una red de compañías de gas que se llamaban Colgas, una en Bogotá, otra en Medellín, otra en Cali, otra en Cartagena, otra en Barranquilla, otra en Bucaramanga, otra en Neiva, y que fundó para distribuir el GLP cuando el GLP llegó al país, el gas licuado del petróleo. Bien, ¿qué pasó con esas compañías? ¿Qué pasó con ese imperio? Que los ejecutivos de Ecopetrol se la robaron sistemáticamente. Durante 30 y tantos años, Ecopetrol nunca recibió un peso de dividendos. Y empezó a perder la mayoría en todas esas compañías, porque esas compañías pasaban a manos de unos fulanos, amigos de los ejecutivos de Ecopetrol. ¿Cómo se hacía la cosa? Simplemente hambriaban las compañías de capital, no tenían recursos, y entonces decía la Junta o la Asamblea, necesitamos emitir acciones para agrandar el capital de la empresa. Ah, bueno, perfecto, todos de acuerdo. Estas acciones salen a valor nominal. Los accionistas digan cómo ponen la plata. Ecopetrol decía, yo no tengo plata ni tengo interés en poner plata. Entonces los calanchines de los ejecutivos ponían la plata a valor nominal y se iban quedando con la empresa. Entonces 10% aquí, 20% allá, 30% allá, y llegó el momento en que Colgas quedó desmantelada. Esto lo denunciamos 1000 veces ante las autoridades y nunca puso atención. Colgas, es decir, la actual Invercolsa, es una prueba clara de un robo continuo que se hizo desde Ecopetrol contra los propios intereses de Ecopetrol. Entonces hubo un momento en que don José Urbina, un hombre de empresa y vinculado al tema del gas, miró esto y dijo, voy a buscar a los que tienen todavía acciones de Colgas, y se fue por todo el país y consiguió el 34%, me parece, de acciones de Colgas. Cuando los de Ecopetrol se dieron cuenta, pues montaron en Santa Ira porque les estaban dañando el negocio. Es decir, todavía quedaba una parte por desmantelar. ¿Qué parte? Algunas accioncitas menores en Colgas de Occidente, Surtigas de Cartagena, pero lo sustantivo de Colgas, por fuera de Bogotá, quedaba Colgas Bogotá, que era un desastre, y quedaban unas acciones en Alcanos del Huila, en Neiva, en Gas Caribe de Barranquilla y en Gas Oriente de Bucaramanga. En todos los casos, Colgas estaba en minoría. Era una suma de 3 minorías. Pero ya con José Urbina dentro de la Junta de Colgas, yo lo acompañé porque teníamos 2 escaños en la Junta, empezó una batalla que impidió que se siguieran robando a Colgas. Y entonces se logró el equilibrio de Colgas. Los presidentes de Ecopetrol descubrieron que ahí había un cierto patrimonio que había que cuidar y vinieron unas relaciones con Ecopetrol que no eran buenas. Entonces finalmente se acordó repartir cobijas. Para repartir cobijas lo que había que hacer era crear una compañía, que esta compañía se llamaba Invercolsa, espejo de la Colgas original, y esa compañía asumía las acciones de Colgas en Barranquilla, en Bucaramanga y en Neiva, para hablar de lo sustantivo. Y eso era transitorio mientras se escindía la compañía y Ecopetrol quedaba con una parte, lo correspondiente a sus acciones, y Urbina con la otra. Había que buscar una persona que les diera confianza a ambos grupos para constituir la compañía y para administrarla durante los meses que duraba la decisión. Esa persona de confianza de ambos grupos fue Fernando Ordóñez Hoyos. A mí me designó Ecopetrol por la confianza que tuvieron en mí. Constituí la compañía y empecé a administrar la compañía mientras se hacía la decisión. Y ahí vinieron las gasoperas entre el grupo Urbina y el grupo Ecopetrol. No se ponían de acuerdo en la división de las empresas
y eso duró 5 años. Y durante 5 años yo administré Invercolsa. Yo giraba los cheques, yo asistía a las asambleas, yo miraba que la contabilidad estuviera al día y lo hacía por una contraprestación ridícula. Recuerdo que el último dinero que gané, claro que de esto hace ya muchos años, 15 años, era 600.000 pesos mensuales. Multiplica eso por lo que usted quiera, frente al patrimonio que representaba lo que yo estaba administrando, y era una cosa puramente nominal. A los 5 años les dije, ya no los acompaño más. Me fui y me desentendí del tema. Un día aparecieron las privatizaciones de las compañías del Estado, proceso de privatizaciones que nunca se ha querido examinar a fondo, nunca se ha querido ver cómo se hicieron esas compras y esas ventas. Ahí sí que habría una historia linda para contar. Pero, de acuerdo a la Constitución, hay una primera oferta obligatoria a los extrabajadores y a los grupos solidarios de la economía. Dije, yo soy extrabajador de Invercolsa. Nunca tuve contrato de trabajo firmado, pero yo tuve un servicio personal que presté, una evidente subordinación jurídica a la Junta Directiva y una remuneración que me la pagaban a la compañía de abogados por carta mía diciendo que la relación era conmigo, pero como yo tenía unos socios en la oficina de abogados no podía quedarme con una parte de los ingresos que mi trabajo producía. Entonces dije, yo soy abogado trabajador de esta compañía. Y hablé con Marcel Laniado, presidente del Banco del Pacífico, y me dijo, yo tengo interés en conocer a fondo esas empresas. Los balances que he visto me dicen que esto es una buena inversión porque yo quiero llevar al Ecuador el gas natural, porque ya esas compañías se habían convertido de GLP a gas natural. Le presto la plata. Pedí la plata prestada y, para sorpresa de la gente de Ecopetrol, que ya tenía todo organizado para venderle a alguien la participación de Ecopetrol en Invercolsa, no sé a quién, pero no se había hecho un solo due diligence. Nadie había ido a investigar cuánto valía Invercolsa. Eso lo tenían con alguien. La furia fue inmensa cuando yo hice mi propuesta. La examinó nada menos que la Bolsa de Bogotá. Llegó a la conclusión de que yo sí había sido trabajador de Invercolsa, me daban las acciones. Entonces el presidente de Ecopetrol, que acababa de ser presidente de un grupo financiero que no sé si tendría o no tendría interés en el negocio, montó en cólera e inició en contra mía un proceso penal. Cuando yo entré a ver el motivo de esa furia, me di cuenta que era que Invercolsa estaba subvalorada y que había un chanchullo evidente ahí de por medio. ¿Qué dije? Yo no me quiero quedar con estas acciones. Yo hago una propuesta, devuelvo las acciones y devuelvan la plata que di por esas acciones, procedente del crédito del Banco del Pacífico. Urdinola me dijo, no señor, nosotros ya pusimos denuncio penal contra usted. Nosotros somos Ecopetrol y el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, que los acompañó en todo este triste episodio. Me llevaron a la fiscalía, me querían meter a la cárcel y tuve 4 absoluciones de la fiscalía. El fiscal era Gómez Méndez, que no se puede tachar de amigo mío, ¿no es cierto? Ni yo de amigo de él. Me absolvió 4 veces. Y en las 4 veces quedó dicho, pero especialmente en una de manera paladina, que era resplandeciente la buena fe con la que había actuado Fernando Londoño Hoyos. Y que pasara lo pasara, fuera cualquiera el destino de un proceso laboral que yo había iniciado para que un juez laboral dijera si yo había sido trabajador o no, la buena fe mía quedaba a salvo de cualquiera duda posible. Bueno, asunto concluido, yo hubiera podido retirar mi proceso laboral, pero dije, no, que los jueces laborales digan lo que quieran decir. Y ahí empezaron las presiones sobre esos jueces laborales. Y una juez laboral dijo que yo no era trabajador de Invercolsa porque yo no tenía subordinación jurídica de la Junta. Era tan absurdo eso que con la visión de los estatutos se desaparecía ese argumento. Presenté
conceptos de abogados penalistas tan importantes como dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Uribe y el doctor Palacio, actual miembro de la Corte Constitucional, del doctor Carlos Álvarez Pereira, el mejor abogado laboralista del país, todos de acuerdo que yo sí había sido abogado de Invercolsa. Eso pasó al tribunal. Sobre el tribunal ejercieron una presión feroz, porque eso se convirtió en un tema político. Yo había sido designado ministro del Interior, y entonces le cayeron allá los liberales y los arpistas y los amperistas, y dictaron una sentencia que obviamente notificaron por la televisión. Esos magistrados se volvieron importantes, les duró la fama un día, mientras contaban que me habían condenado. Pero no porque me faltara subordinación jurídica, sino porque mi contrato no era laboral, sino comercial. Los abogados laboralistas que me están escuchando verán el horror de esa sentencia. Pero yo dije, ¿y para qué me voy a quejar de esa sentencia si lo que quiero es devolver estas acciones y que me devuelvan mi plata? Entonces, no interpuse recurso de casación, entre otras porque yo iba a ser ministro de Justicia y no quería que, siendo ministro, tuviera un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Vino después otra acción paralela, una acción de esas que utilizan ciertos cazafortunas, acciones populares para ganar plata, acción que me fue notificada por un doctor Hoyos Duque, consejero de Estado samperista, ultrasamperista, de conocidos antecedentes. Me la notificó antes de que estuviera firmada por los magistrados del Consejo de Estado, en un evidente prevaricato. Pero en fin, ese era el tema, y mientras tanto avanzaba un proceso civil que terminó como tenía que terminar. Pues si el juez laboral había declarado que yo no era trabajador, pues que devolviera las acciones, y pues es en lo que estoy desde hace 12 o 14 años. Pero ¿cuál es el resultado final de todo esto? Que mientras fui presidente de Invercolsa, porque yo era el fiel de la balanza entre Ecopetrol y el grupo privado, entonces organicé a Invercolsa, conseguí una mayoría en Alcanos del Huila, desarrollamos la empresa, y es la empresa de mayor crecimiento en Colombia. Soy el único ciudadano en la historia acusado y condenado por haber enriquecido al Estado. Eso no tiene antecedentes. Vaya, pregunte cualquiera cuánto vale Invercolsa. Vaya, pregunte. ¿En cuánto se ha enriquecido Ecopetrol por no haber cometido la barbaridad que iba a cometer de vender a vil precio las acciones de Invercolsa en el año 95, me parece que era eso, hace 15 o 16 años? Soy el único acusado por eso. Invercolsa es una compañía próspera, es una compañía que vale, por lo menos así, a grosso modo, 1 billón de pesos. Y estaba evaluada en 45.000 millones de pesos hace 15 años, pero multiplíquelo por lo que la quiera multiplicar. No ha habido empresa en Colombia que haya crecido tanto por la gestión mía como presidente. Como presidentes ejecutivos, por ahí pasaron personas de primera condición: Marta Lucía Ramírez de Rincón, Carlos Lleras de la Fuente, Enrique Vargas Ramírez. Tuve sucesores muy ilustres, y Invercolsa es hoy lo que es hoy. Que hay que devolver las acciones, las devuelvo con mucho gusto. Lo que pasa es que los que me prestaron el dinero quieren que Ecopetrol les devuelva el dinero. Porque lo más vergonzoso de esto es que Ecopetrol quiere las acciones, pero también el dinero que se les pagó por ellos. Entonces, claro, así es, no quiere devolver la plata. Pero las acciones tienen un precio. Claro, y me está un precio fabuloso, un precio gigantesco. Y dicen que eso es porque yo actué de mala fe, cuando los fiscales dicen que actué de buena fe. Entonces, ese es todo el tema. El proceso seguirá. Yo con mucho gusto devuelvo unas acciones que no tengo. Porque, pero ese es el problema. Bueno, ¿Y cómo devuelve lo que no tiene? Pues eso está a disposición de unos jueces, que los jueces digan lo que quieran. Y si un juez dice, devuelva, ayer decían la cifra 145 millones de acciones, dígame dónde pongo la firma y devuelvo unas acciones, pues si no las tengo hace más de 10 años. No he recibido un centavo de ¿Dónde están esas acciones? Esas acciones están en unos pleitos, en unos juzgados, eso hay pleitos por todas partes. Y a Ecopetrol obviamente la censuran de estar actuando de mala fe, porque cuando uno tiene unas acciones valorizadas de manera gigantesca, exponencial, y además no quiere devolver
Lo que recibió por ellas, porque lo recibió voluntariamente a través de su representante, que era nada menos la Bolsa de Bogotá, es porque está obrando de mala fe. Y una empresa que está radicada en los Estados Unidos, en la Bolsa Americana, no tiene muy buenos títulos cuando se le demuestra que es de mala fe y que obra de mala fe en este caso. Y una última aclaración, William, al oído. Sí, señor. Hoy sale El Tiempo con la historia de que por eso me sancionó a mí Edgardo Maya Villazón como Procurador General de la Nación. Y dice que él libró la batalla. Pues. Que fue el quien libró la batalla. Es que fue el héroe. Es que todo esto demuestra la mala fe con que se ha manejado esta cosa, inclusive en su parte noticiosa. Cuando yo hice el negocio de Invercolsa era un particular. Al particular ni lo vigila, ni lo controla, ni lo sanciona el Procurador General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación no tuvo en eso nada que ver, sino que fue acusador mío, el doctor Bernal Cuellar, y perdió todos los procesos en mi contra en el proceso penal. Se los gané todos. Le quiero contar. En 2 ocasiones llegué a conciliaciones con Ecopetrol, que consistían: le devuelvo las acciones, devuelva la plata. Fácil la conciliación, ¿no es cierto? Y lógica. En una la aprobó la Junta Directiva de Ecopetrol, que el doctor Samper era presidente y dijo: con Fernando Londoño no se arregla nada, y echó para atrás una decisión tomada de la Junta. O sea, ¿usted cree que hay retaliación? Pero absolutamente, me están cobrando el proceso 8.000, Invercolsa es un cobro del proceso 8.000, pero gracias a Dios, Willy, gracias a Dios, porque cuando se obra con buena fe, los resultados son esos. Invercolsa no ha hecho más que crecer, enriquecerse, y Ecopetrol, que iba a vender por nada las acciones de Invercolsa, tiene hoy un patrimonio gigantesco. Como le digo, Ecopetrol tiene hoy un 52, pues es el 52%, incluyendo estas acciones, de un patrimonio que vale por lo menos 1 billón de pesos. Le voy a precisar cuánto vale en libros, pero está muy cerca de eso. De 1 billón de pesos, tiene más de 500.000 millones de pesos, y lo que tenía hace 15 años eran 20.000 millones de pesos. Esa es la diferencia y ese es el resultado. Enriquecí a Ecopetrol, y Ecopetrol se quiere quedar con ese enriquecimiento fabuloso más con la plata que le pagué por las acciones, es decir, se quiere robar una plata. Esa es la verdad, esa es la triste verdad, pero los magistrados del tribunal dijeron lo único que podían decir válidamente después de la sentencia del juez laboral, y es que yo no fui trabajador de Invercolsa. Cualquiera que sepa derecho laboral sabe que eso es una monstruosidad, pero no importa, lo dijeron los jueces, y entonces devuelvo las acciones de Invercolsa, las devuelvo con mucho gusto. Si un juez me permite que las devuelva, yo con mucho gusto, yo firmo donde quiera. Queda una instancia pendiente, que es la casación ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces, mire usted la tranquilidad con la que voy a litigar ante la Corte Suprema de Justicia, en cuya sala civil hay unos magistrados excelentes, y hay otros magistrados, mire usted, mi antiguo compañero de oficina de abogados, el doctor Jaime Alberto Arrula, que me quiere tan poquito desde que le estoy preguntando y le sigo preguntando qué hacían los magistrados con Giorgio Sale y con Asensio Reyes. Pero, bueno, en fin. Tendrá que declararse impedido, yo creo que... No sé. Aquí no, pero pues usted como periodista ha fustigado a toda la Corte, no podrá, ellos no pueden casar un fallo suyo. Se van a declarar impedidos en absoluto. Casan con mucho gusto, hayan ido o no hayan ido a Sincelejo, a Barranquilla, a Santa Marta, hayan sido o no hayan sido amigos de Asensio Reyes y de Giorgio Sale, no se declaran impedidos, pero no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que fui declarado de buena fe por la Fiscalía General de la Nación, por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y segundo... En la época de Gómez Méndez. Y segundo, que Ecopetrol se ha enriquecido fabulosamente gracias a mi gestión y gracias a que no pudo vender a vil precio las acciones que iba a vender a vil precio en el año 96. Pero usted se ha sentido incomprendido, me imagino, a lo largo de este proceso. Perseguido. Es una persecución. Y la prensa no ha sabido entender muy bien un tema que es complicado, no es fácil de entender. No ha querido entenderlo. Es que Fernando Londoño, sobre todo cuando fui designado ministro,
era pues una presa muy apetecible. A mí me hizo el famoso debate la doctora Piedad Córdoba. Famoso, cuando dijo Guaquero. Pero también alimentó los medios. Yo creo que a los periodistas les gustaba, ¿no? Tranquilidad, le decía, le voy a explicar despacito este tema de derecho mercantil que usted no entiende, senadora, pero se lo explico con mucho gusto. Y este otro tema de derecho financiero, y este otro tema de derecho laboral. Tuve paciencia, un apoteósico triunfo parlamentario. Y ahí quedaron las cosas. Eso fue en el año 2003, hace 7 años, y 7 años después viene esta sentencia que no hace sino confirmar lo que estoy diciendo hace 15 años, que con mucho gusto devuelvo unas acciones y que me devuelvan una plata, que Ecopetrol no se quede con la plata ajena, porque eso es muy feo, quedarse con la plata ajena es muy feo, y Ecopetrol se está quedando con una plata que no le pertenece. Eso es todo el tema, de modo que bienvenida la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Lo dudaron durante mucho tiempo. Voy a conocerla porque no la conozco por la prensa. Lo que no sí puede ser. ¿Usted se enteró por la prensa? Sí, por la prensa. Y entonces... O sea, usted se enteró ayer a las 10 de la mañana, más o menos. Más o ¿A usted no le informaron antes? Sí, no. Estaban poniendo el edicto esa misma mañana. Si yo hubiera ido al tribunal a las 8 de la mañana, hubiera habido el edicto notificatorio de la sentencia. Eso sí no es muy elegante, ¿no? Pero ¿qué ha sido elegante en este proceso? Nada. Queda de esa manera dicho al oído lo que tengo que decir. Esto pues pudiera ser un examen detalladísimo sobre 1000 cosas, y ese proceso de privatización de las empresas colombianas sí que fue un proceso dramático y un proceso triste para el país, pero en este caso, por ventura, repito, el único colombiano perseguido por enriquecer al Estado en la historia del Estado colombiano, ese soy yo.